Bienvenidos a los reinos de las piedras mágicas, donde viviremos historias fantásticas. La princesa Media Luna y el príncipe Junuen tienen nuevos amigos que te van a sorprender. Amaru es la princesa de la tierra y gracias al poder y a la magia de su piedra, en menos de un segundo puede transformar el mundo. Si querés brillar como el fuego, Hauke te puede ayudar. Todo lo ve como un juego en el que siempre quiere ganar. Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos que les dan poder. Su amistad los hace fuertes, cuando juntan sus poderes nada los puede vencer. Koi es el príncipe del hielo y de la nieve, y con la magia de su piedra puede hacer que te congeles. Es noble, es curioso, es un chico ingenioso. Si buscas dominar el viento, Guaira te puede ayudar. Cuidado que no se distraiga, porque se le puede escapar un huracán. Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos que les dan poder. Su amistad los hace fuertes, cuando juntan sus poderes nada los puede vencer. Media Luna y los reinos de las piedras mágicas. Hoy les presentamos un cumpleaños equivocado. Pero, ¿dónde la puse? ¡Ay! ¡Mamá, no encuentro mi piedra! Debe estar entre la ropa sucia. La otra vez te la olvidaste en un bolsillo, ¿te acordás? ¡Ay! Cumpleaños de Koi. Te espero en el bosque a las 4. ¡Ay! No puedo creer que me olvidé el cumpleaños de Koi. Tengo que hacerle un regalo. Cumpleaños de Amaru. Te espero en el bosque a las 4. Uy, no tengo mucho tiempo. Hola, Koi. Qué lindo lo que hiciste. Hola, espero que le guste. ¿Vos hiciste esa taza? Sí, me enseñó mi mamá. Ah, seguro le va a encantar a Media Luna. ¿A Media Luna? ¿Que yo qué? ¡Feliz cumple, Koi! Te hice una torta. ¿Mm? Gracias, pero hoy no es mi cumpleaños, es tu cumpleaños. ¿Mi cumpleaños? Tu cumpleaños es el cumpleaños de Amaru. ¡Feliz cumple! Te hice este collar. ¿Mi cumpleaños? Tu cumpleaños. Te hice esta taza de barro. ¿Qué? ¡Qué raro! A mí me llegó una invitación para el cumple de Koi. ¿Mi cumpleaños? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Qué le pasa a estos árboles? ¿Les gustó mi sorpresa? ¡Brujo malo! ¡Te vamos a...! ¡Mi piedra! ¡Ay! Ahora es mi piedra. Yo controlo la naturaleza. Princesita malcriada. ¡Déjanos salir! Si quieren que los libere, me tienen que dar sus piedras. Salvo la tuya, que ya la tengo. No te vamos a dar nada. Bueno, se van a tener que quedar a vivir ahí atrapados. Igual no se preocupen. Seguro que ni bien se haga de noche, se los van a comer los jaguares. ¡Ay! Las manzanas me están apretando muy fuerte. Está bien, yo te doy mi piedra, pero sacarnos de acá. ¡Maravilloso!
No la tengo. La dejé en mi casa. ¿Qué? ¡Dame la piedra ya mismo! No importa. En tu casa, dijiste, ¿no? Ahora que no estás allá, puedo ir a buscarla sin que me molestes. Ahora te toca liberar a todos. Yo te di mi piedra. ¿Piedra? ¿Oh? ¿Qué piedra? ¡Tramposo! Tramposo. Tenemos que recuperar las piedras. Sí, pero primero tenemos que salir de acá. ¡Qué genia, Maru! ¡Tenías tu piedra! ¡Cuidado! ¡Agárrense! ¡Ay! ¡Apúrense! ¡Adentro del túnel! ¡Ayuda! Las plantas del reino están encantadas con la piedra. ¿Estás bien? Sí, busquemos a mi papá. Él va a saber cómo ayudarnos. ¡Ay! 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 ¡Vamos a tener que ir por debajo de la tierra! ¡Ay! 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 ¿Dónde estará Perucho? ¡Ey! ¡Para un poco! ¡Ya me levanto! No se puede dormir una siesta tranquilo. ¡Perucho! Yarará se robó la piedra de Medialuna y encantó a todas las plantas del reino. Con razón estaba tan calentito. Nos vemos arriba, Feru. ¡Hola! Ustedes resuelvan todo, que yo me voy a dormir la siesta al techo para que las plantas no me molesten. Después me cuentan. ¿Plantas? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Hola, Pa. Necesitamos tu ayuda. Sí, Yarará se robó la piedra de Medialuna y con ella hechizó las plantas. Sí, y ahora los árboles nos atacan. Yarará con una piedra mágica en su poder es un verdadero peligro. El problema es que no se puede revertir el hechizo sin otra piedra mágica. Pero creo que tengo algo que los puede ayudar. ¡Ah! ¿Medialuna? ¿Xunuen? Me parece que no es momento de hacer música. No, son flautas encantaplantas. Los árboles, las flores, incluso el pasto caen rendidos a la música de estos instrumentos. Gracias, Pa. Qué buena idea. Les enseño cómo usarlas. ¿Cómo vamos a hacer para llegar hasta allá sin que el sonido de la flauta alerte a Yarará? ¡Necesito una ayudita! Ahora sí, creo que tengo una idea. Cuando el hechizo esté listo, podré fundir las piedras y convertirlas en una mega, super archipiedra para convertirme por fin en el ser más poderoso de esta tierra.
es ese olor? Viene de acá. Es un asco. Mira ahí, Medialuna. Parece una receta. Mirá, la receta lleva piedras mágicas. Esto es un hechizo. Hay que apagarlo. Esta vez no se van a escapar. Ay, Les dije que no se escaparan. ¡Mi piedra! ¡Devolvémela! Con que no la tenías encima. ¿No te enseñaron tus papás que no hay que decir mentiras? Ahora es mía, para que aprendas. ¿En qué estaba? Ah, cierto. El hechizo. Me faltaba poner... ay, ¿Viniste a hacerle compañía a tus amigos? ay. Déjanos ir, Yarará. ¡El fuego! ¡Ah! ¡Se va a cuajar la poción! ¿Eh? Oh. ¡Mis piedras! ¡Ah! ¡Toquen la flauta! Sí. ¡Te vas a arrepentir! ¡Perucho! ¡Ahora! ¡Dame las piedras! Junuen, agárrate. ¡No van a poder conmigo! ¡Lo logramos! Gracias, Amaru, me encanta. Ahora tengo mi propia taza para tomar la leche. De nada. Y gracias por el collar. Es muy lindo. Y a mí me encantó la escultura de hielo. Gracias, Koi, está buenísima. Gracias a vos por la torta. Seguro que está muy rica. Sí, gracias, Medialuna. Estaba muy rica.